Hoy te voy a explicar el mayor secreto de la tribu de Elbaf y de los gigantes. Y todo esto respaldado con datos del manga. Empezamos sin relleno el vídeo y vamos directamente con la teoría. Y es que seguimos haciendo unos vídeos hablando de Elbaf, seguimos con todo esto, pues porque Oda parece ser que nos quiere al menos intentar vender la moto de que el siguiente arco va a ser Elbaf. Yo sigo pensando que tenemos que ir a la luna y luego a Elbaf, pero obviamente creo que es más fácil hacer vídeos sobre Elbaf y a vosotros os están gustando mucho y estáis apoyando mucho los vídeos, por lo cual, oye, perfecto, así que empezamos y vamos a hablar de algo de Elbaf que me parece que la gente no está tomando en cuenta, y es que he visto muchísimos vídeos de gente hablando sobre Elbaf, tratando diferentes temas, yo intentando aprender y ver qué cosas comentan para aportar un poco mi opinión sobre ciertos temas que sean, bueno, digamos un poco más de debate general en la comunidad, y se está hablando mucho sobre Elbaf y en concreto se está hablando mucho sobre todo del personaje de Loki. Yo mismo hice un vídeo en el día de ayer o antes de ayer hablando sobre el personaje de Loki, comentando varias cosas, y también se están hablando muchos otros aspectos de la isla de Elbaf y de los gigantes, pero hay algo en concreto que parece que la gente pues o lo está pasando por alto o no se han dado cuenta o no entiendo exactamente el por qué no se comenta. Y es que, vamos a ver, estamos hablando de que en el siguiente arco podríamos ir a la isla de Elbaf, de los gigantes, arco que se nos lleva vendiendo un montón y que, bueno, a pesar de ser un arco que sí que conocemos desde hace bastante tiempo el hecho, la posibilidad de poder visitarlo, pues es cierto también que no tenemos demasiada información sobre qué nos vamos a encontrar. Hemos visto un poco dentro del flashback de la misma Big Mom ciertas cosas interesantes, como puede ser el tipo de arquitectura que tienen, el tipo de personas que son, cómo hablan, el tipo de creencias que parecen tener, ya que hemos visto que rezan a cosas como un dios del sol, pero bueno, eso no es tema para este vídeo. Y hemos visto también algo que me parece súper interesante, y es que hemos podido ver más en detalle la edad de los gigantes. Y es que hemos visto, ya se nos dijo que los gigantes vivían muchísimo tiempo, se nos dijeron que los gigantes vivían un montón de tiempo. El ejemplo perfecto de esto son Dorry y Broggy, que llevan tanto tiempo vivos, que llevan 100 años peleándose en Little Garden, creo que de hecho tenían unos 160, 170 años cada uno, y es que el tema de la edad de los gigantes va a ser muy importante, y esto es algo que tenemos que comentar, ya que esto se va a relacionar directamente con la importancia que va a ganar el arco de Elbaf. Muchos no vais a entender exactamente a qué me estoy refiriendo con el tema de la edad y por qué va a tener tantísima importancia, pero quiero que lo penséis desde otra manera y creo que me parece que vais a entenderlo muy sencillo, y es que tenemos que hablar un momento del arco de Egghead. Y es que el arco presente, el arco de Egghead, era un arco que en principio se nos intentó vender como que iba a ser un arco bastante diferente a lo que al final ha acabado siendo. Y es que cuando nos enteramos de que era la isla, el laboratorio del Dr. Vegapunk, en ese momento pues la verdad es que nos sorprendió muchísimo, nos quedamos un poco impactados y creíamos que este doctor que llevamos viendo desde hace tantísimo tiempo, este científico que llevamos viendo sus inventos, sus nombres, lo que nos han dicho, palabras del mismo Oda dentro de un SBS diciendo que esa persona, ese científico, o mejor dicho, sí, ese personaje sería el que nos explicara cómo funcionan las Akuma no Mi, cosa que no se ha dado, ya que nos dio una hipótesis, una teoría que él tenía y al final pues no acabó en nada, seguimos sabiendo lo mismo. O sea, no está claro que las frutas no son la manifestación de los sueños de las personas. No voy a soñar yo con que quiero ser millonario y va a haber una fruta de volverme millonario. Obviamente esto no funciona así, es solo una hipótesis, es decir, tenemos que saber más cosas. Y al final el Dr. Vegapunk, a pesar de que ha hecho muchos inventos, ha sido un poco vendehumo en el tema de, bueno, enseñarnos cosas también del siglo vacío, cosas así, ya que empezamos, nos enseñaron el robot ancestral, nos hablaron de una especie de fuente de energía y tal, y no sé qué, que era como que no podía hacer mover al robot y no sé qué, y nos empezaron a hablar de esto, pero poco a poco lo fueron desechando, no hablaron más cosas de cierto tiempo atrás, no hablaron más cosas del siglo vacío, y obviamente es una de las cosas más importantes de cara a One Piece, ya que básicamente es lo que sustenta todo el universo de One Piece como lo conocemos a día de hoy. Uno de los personajes que podría conocer más acerca del siglo vacío es el personaje de Im, ya que presumiblemente viene directamente de allí y es la persona que gobierna el mundo. De hecho, el gobierno mundial es la persona, es la organización, es el componente de One Piece que se ve más afectado por el siglo vacío, ya que precisamente es el siglo vacío por culpa suya, porque eliminaron esta información. Y es que a raíz de todo esto vamos a poder desechar y vamos a poder
destripar un poco el hecho de por qué el gobierno mundial está en la situación en la que está, por qué están al mando del mundo y por qué están manejando todo esto. Y creo que esto, ya que en el arco de Egghead pues no hemos visto nada a espera de un par de capítulos que todavía nos quedan por acabar, que puede ser que nos suelten detalles, no parece ser que en este arco se vaya a revelar toda la información necesaria para el siglo vacío. Quiero decir, estamos cerca del final de One Piece, no nos quedan muchos más sitios por visitar y obviamente tenemos que descartar sitios como por ejemplo la isla de Hachinosu si vamos, ya que no creo que allí nos hablen del siglo vacío, o incluso puede ser que en el sitio donde esté el One Piece, el Laugh Tale, tampoco se nos acabe de explicar ahí todo el siglo vacío de golpe, ya que será encontrar el One Piece y si nos tienen que explicar todo el siglo vacío de 0 a 100, pues obviamente va a ser un lío de arco muy grande, porque va a ser demasiada información, opacando también un poco a lo que sería el One Piece, o el One Piece opacando incluso a toda la información del siglo vacío, cosa que pues sería contraproducente para la obra. Es decir, tenemos que encontrar un arco en el cual se nos pueda explicar esto y que tenga un poco de lógica, y creo que el arco puede ser perfectamente Elbaf, y es que creo que en este arco puede ser que entendamos más cosas del siglo vacío, del gobierno mundial, de Im-sama, y sobre todo cosas para que Robin pueda entenderlas, relacionarlas con otras cosas, que nos hablen de los Poneglyph y que nos expliquen ciertos misterios muy importantes a lo largo de toda la obra de One Piece, sin acabar de resolverlos todos al 100%, pero conociendo a Oda, muy probablemente a raíz de esta explicación nos deje ciertos detalles, ciertas pistas que a lo largo de la obra, si nos fijamos bien, si buscamos en diferentes arcos, en diferentes sitios, en diferentes dibujos, en diferentes escrituras, podamos completar esa parte de la historia del siglo vacío y pasar de ese 30% visible a quizás un 60%, porque Oda pues obviamente tiene también ese juego constante con nosotros de plantearnos cosas, de ponernos secretos y luego relacionarlos para que nos comamos la cabeza haciendo teorías, ya que a Oda se le nota muchísimo que le encanta que hagamos teorías, y obviamente por eso es suscriptor del canal, como deberías serlo tú también. Oda lo hace, ¿por qué tú no? De hecho, él es miembro del canal, hazte miembro del canal. Por cierto, a los comentarios tenéis un link de PayPal por si queréis dejarme ahí una donación o lo que sea, por si queréis que comente vuestra teoría, vuestro tema o lo que queráis en el siguiente podcast. Cualquier donación obviamente es aceptada y participáis allí para que lo comente, así que pues eso, muchísimas gracias. Continuando con la teoría, vamos a hablar de por qué esto pasaría en el arco de Elbaf. Mucho puede pensar que, bueno, pues esto no tendría mucho sentido, ya que el arco de Elbaf tiene que ser un arco muy distinto, tenemos que hablar de los gigantes, tenemos que verlos, tenemos que entender ciertas cosas. Entonces, ¿por qué iban a hablarnos del siglo vacío los gigantes si parece ser que no son tan sabios? O sea, los gigantes no dan la sensación de ser todos eruditos, sino que son más bien guerreros, es decir, no tendrían que ir tanto por inteligencia. Pues yo aquí os quiero comentar algo que, bueno, pues no quiere decir que sean inteligentes, pero tampoco quiere decir que no conozcan acerca del siglo vacío, y es que hay un detalle muy importante que justamente tiene que ver con la edad. Y no estoy diciendo que haya un gigante que haya vivido 800 años, que puede serlo, porque es que no, yo no soy quien para decir que no hay un gigante que ha vivido 800 años. Si tenemos a Kureha que tiene 140 y pico, pues ¿por qué no podría haber una persona que tuviera 800 años siendo un gigante? No lo sé, ahí a tanto no llego. Pero entonces, ¿por qué esto sería importante? Y es que el tema de la edad va a hacer que podamos entender cosas del siglo vacío muy fácilmente, ya que el siglo vacío fue hace un total de 800 años, es decir, creo que eran 900 años, más bien, del 900 a, bueno, de 900 años atrás a 800 años, esos 100 años creo que eran, o del 800 al 700, ya que estoy un poco liado con los números, están borrados. En la edad de esos 100 años es... bueno, es un poco irrelevante por lo que os voy a explicar. Esos años están borrados y no se tiene información sobre ellos, es decir, no existen casi libros, no existen casi información y faltan muchas cosas por haber. Pero aquí hay algo que me parece que es muy importante, y el primer detalle, antes de explicar lo de la edad, es justamente algo que hizo Vegapunk, que por cierto, podría ser que Vegapunk nos acompañara a Elbaf y que él ayudara a completar ciertos datos con su inteligencia, tomando datos que le fueran diciendo. Podría ser, no lo sé, pero bueno, pues podría ser que con ciertas investigaciones los complete. Pero Vegapunk hizo algo, bueno, no fue él concretamente, pero lo vimos a raíz de él, error mío la forma de decirlo, pero vimos que los gigantes habían salvado los libros de Ohara, o al menos casi todos en su mayoría, y que estaban en la biblioteca de Elbaf. De hecho, Vegapunk los estuvo estudiando, y también estaba allí Jaguar Di Saul, es decir, Jaguar Di Saul estaba vivo, teoría que, por cierto, recordad que la acerté.
la acerté, la Einstein Capsule, mucha broma cuando saqué la teoría, y a los 3 meses era verdad, cuidado con eso, punto para mí, otro más, vamos, sigamos con la teoría, y es que esa biblioteca va a ser muy importante, porque si esa biblioteca sigue viva, significa que existe la posibilidad que alguno de los gigantes también haya podido investigar esto, por no mencionar de que el mismo Vegapunk ya tiene estos conocimientos, es decir, podría ser que Jaguar Di Saul haya almacenado también al menos lo más importante del siglo vacío, ya que había algo importante que parece ser que Saul podría haber continuado con la voluntad, y es que viendo todo lo que pasó en Ohara, con todo lo de Robin, lo de la madre de Robin y todo, pues puede ser que el mismo Saul, al estar herido y al estar muy mal, porque le vimos que estaba muy mal, haya tomado ese tiempo en el que obviamente pues no podría salir al mundo porque intentarían matarlo, en estudiar, en entender cómo funciona el gobierno mundial y en entender de dónde viene todo esto y de dónde viene su familia y todo, la Di, y puede ser que él mismo sea una persona que nos pueda hablar de esto en un futuro. De hecho, creo que si hay un personaje que nos tiene que hablar de la Di, un personaje que sería muy bueno sería Jaguar Di Saul, si ha entendido y ha investigado acerca de todos esos vídeos, esos libros que tienen en Ohara, y creo que sería algo que tendría muchísimo sentido. Pero aparte de todo esto, tenemos algo que obviamente los libros pueden respaldar mucho, pero creo que con el tema de la edad podríamos tener a alguien que viviera en el siglo vacío. Y como digo, no me estoy refiriendo a alguien literalmente que veamos nosotros en persona, pero tomando las edades de los gigantes, hemos visto que pueden llegar a vivir más de 300 años. De hecho, los gigantes que aparecieron en el flashback de Big Mom, creo que se llamaban Yorul y Yarul, tenían unos 344 y 345 años respectivamente, creo, más o menos, es decir, que hay gigantes que pueden superar incluso la barrera de los 300 y puede ser que hasta 400, porque estos gigantes estaban mayores, pero no estaban, digamos, enfermos en una cama postrados, sino que estaban bien campando a sus anchas, es decir, tenían sus cosas y estaban, pues, digamos, medianamente sanos para la edad que tenían, o sea que puede ser que haya alguno de 400. Tomando esta edad, para mí tendría muchísimo sentido que el abuelo de alguien pudiera tener, digamos, haber vivido en el siglo vacío, ya que si una persona, por ejemplo, puede vivir hasta más de 300 años, pongamos que tienen un hijo a los 300 años y ese hijo tiene otro hijo a los 300 años, tirándolo como edad máxima, pues el abuelo de una persona habría vivido hace 900 años más o menos. Si lo hubieran tenido un poco antes, pues en 800 y tal. Pero la cuestión es que un abuelo o un bisabuelo, como muchísimo, habría vivido en el siglo vacío. Y esto es algo muy importante, porque puede ser que una persona que ha vivido tantísimo tiempo y una persona que tiene un contacto tan relativamente cercano con esa persona en el hecho de transmitir una historia, un conocimiento o haber hablado con esa persona directamente, pues es muy probable que nos dé información del siglo vacío de haberlo vivido, ya que es muy diferente las historias que se cuentan en los libros y la manera de verlo desde alguien de fuera a verlo desde un gigante, que sabemos que son una tribu importantísima, una raza importantísima y que lo estaban viviendo completamente desde adentro. Y también entenderíamos la forma de actuar de los gigantes, entenderíamos muchas cosas de estos, entenderíamos por qué no están afiliados al gobierno mundial desde hace tantísimo tiempo, y tendríamos que entender por qué todo de esto. Así que esto de la edad es muy importante, porque como digo, puede ser que nos encontremos con un gigante que sea un completo random y que nos enteremos que su abuelo vivió en el siglo vacío y le ha dejado unos libros, unas escrituras, un diario o algo por el estilo que podamos leer nosotros, y que creo que leyéndolo la misma Robin, por ejemplo, siendo como su parte del arco importante, junto con Vegapunk, junto con Saul, podríamos entender mucha más información de los gigantes, de la Di, del siglo vacío y todo esto, para ir preparándonos de cara al gobierno mundial y de cara al final de One Piece, ya que obviamente el gobierno mundial no vamos a llegar allí y nos vamos a enterar de todas las cosas malas que hacían de repente, porque no tendría mucho sentido. Tenemos que ir con una especie de preparación previa, teniendo lo típico de un enemigo final, como por ejemplo lo tuvimos en la saga de los 4 emperadores cuando íbamos a por Kaido en Wano y poco a poco se nos decían cosas que habían hecho, con el tema de las frutas, con el tema de lo que habían hecho con Momo, de lo del tema del país de Wano, o sea, poco a poco nos iban poniendo a Kaido como el malo y nos iban explicando cosas que habían hecho poco a poco, hasta que llegamos a él y al final conseguimos derrotarlo. Y es decir, con Im muy probablemente pase lo mismo, porque con Kurohige, aunque yo creo que, como pienso de verdad, Kurohige va a ser el villano final de One Piece, no necesitas explicar nada de él, porque más o menos todo lo está haciendo al mismo tiempo que Luffy está en el mar. En cambio, el gobierno mundial, en teoría, lo llevan en secreto, hay muchas cosas que no sabemos, y aunque no sea Im el problema más grande del gobierno mundial, el gobierno mundial es un problema muy grande y necesitamos información. Así que si hemos tenido una persona que ha vivido allí, que lo ha vivido de primera mano, creo que no existe mejor manera de explicarlo para los Mugiwara y para que lo entiendan de forma sencilla, junto con Robin, Jaguar Di Saul y el mismo Vegapunk. ¿Pero qué piensas tú de esto? Déjame en los comentarios.